Mis padres se negaron a ayudarme a pagar la cirugía que me salvaría la vida, ahora están rogándome que los salve de perderlo todo. Muy bien, abróchense los cinturones porque esto va a ser largo. He estado guardando esta historia por un tiempo, pero después de lo que pasó la semana pasada, necesito sacarme esto del pecho. Advertencia, esta no es una historia de reconciliación familiar que haga sentir bien. Esto es sobre el karma alcanzando finalmente a quienes lo merecen. Soy un hombre de 33 años y he pasado los últimos 17 años de mi vida trabajando en construcción. Empecé desde lo más bajo, estamos hablando de empujar carretillas llenas de concreto bajo un calor de 35 grados, cargar madera hasta el tercer piso, ese tipo de nivel. Ahora, dirijo mis propias cuadrillas como supervisor de obra, pero llegaremos a esa parte más adelante. Primero tienen que entender de dónde vengo, porque eso es lo que hace que todo esto sea tan jodidamente retorcido. Crecer en mi casa era como vivir en un universo paralelo donde yo básicamente era un fantasma, mientras que mi hermana menor, Emma, era tratada como si hubiera descubierto la cura para el cáncer cada vez que aprendía un nuevo paso de baile. No estoy exagerando, nuestra casa parecía una especie de santuario dedicado a Emma. Cada pared, cada estante, cada superficie plana tenía algún trofeo, certificado o foto de sus logros, recitales de ballet, competencias de piano, concursos de ortografía, lo que fuera. Todo estaba exhibido como si fuera un artefacto precioso en un museo. Y yo tenía exactamente una foto en la casa, una sola. Era de mi graduación de secundaria, metida en algún álbum polvoriento que probablemente no ha visto la luz del día desde el primer mandato de Obama. Y no es que yo fuera un niño problemático. Fui parte del equipo de fútbol y lucha, mantuve un promedio sólido de notable mientras trabajaba medio tiempo y nunca tuve problemas con la ley. Pero para mis padres, eso era simplemente lo que se esperaba de mí, sin elogios, sin celebraciones, solo un asentimiento y tal vez un buen trabajo si ese día estaban particularmente generosos. Empecé a levantar pesas con fuerza en mi segundo año de secundaria, en parte por el fútbol, pero sobre todo porque necesitaba un lugar donde canalizar toda esa ira. El gimnasio se convirtió en mi santuario. Mientras Emma recibía clases privadas de piano y tutorías de danza, yo estaba en nuestro garaje con un banco de pesas oxidado y unas mancuernas de segunda mano que compré con mi propio dinero cortando el césped. Mi viejo nunca me ayudó con el entrenamiento, nunca mostró el más mínimo interés en lo que hacía. Estaba demasiado ocupado grabando las presentaciones de danza de Emma o lo que fuera, ¿saben? ¿Qué es lo que más me jode? Puedo contar con una mano las veces que mis padres fueron a mis competencias de lucha, 3 de los 4 años que estuve en el equipo de la escuela. Siempre tenían alguna excusa, que si Emma tenía un recital, que si tenía una competencia, que si necesitaba ayuda con su tarea. Gané el campeonato estatal en mi categoría en el último año y ninguno de los dos estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Emma tenía una audición para un programa de danza de verano. Terminó renunciando después de 2 semanas de todas formas. Para cuando cumplí 16, ya estaba trabajando en construcción durante los veranos. No porque tuviera que hacerlo, no éramos pobres ni nada de eso. Mi viejo tenía un trabajo de oficina bastante cómodo en administración y mi mamá trabajaba medio tiempo como agente de bienes raíces. No, trabajaba porque quería estar en cualquier otro lugar que no fuera mi casa. Los muchachos en la obra se convirtieron en más familia para mí que mi propia familia. Me enseñaron todo, cómo leer planos, cómo operar maquinaria, cómo detectar cuando alguien intentaba recortar gastos de forma peligrosa. Pero lo más importante, me enseñaron lo que significa respaldar a alguien. Me mudé el día después de mi graduación de secundaria. Conseguí un puesto de tiempo completo en la empresa de construcción para la que había estado trabajando en los veranos. Alquilé un estudio diminuto donde apenas cabían una cama y un mini refrigerador. A mis padres apenas les importó, estaban demasiado ocupados organizando la fiesta de 15 años de Emma, que por cierto costó más que el alquiler de mi primer año. Los siguientes años trabajé como un condenado, aprendiendo todo lo que podía sobre construcción. Empecé como obrero, luego asistente de carpintero, después carpintero, luego jefe de carpinteros. Para cuando tenía 25, ya dirigía mi propia cuadrilla.
Los muchachos me respetaban porque sabían que yo había hecho cada trabajo que les pedía hacer. No era algún niño de universidad con un portapapeles diciéndoles cómo trabajar. Yo estaba ahí con ellos, ensuciándome igual, cargando lo mismo. Mientras tanto, Emma se fue a una universidad privada carísima. Adivinen quién pagó por eso. Cambió de carrera 3 veces hasta que finalmente se decidió por comunicación o mercadotecnia o alguna otra licenciatura inútil. Cada vez que volvía a casa, era como la segunda venida de Cristo. Mi mamá cocinaba comidas elaboradas, mi papá reorganizaba su agenda para pasar tiempo con ella. ¿Y yo? Me mandaban un mensaje de texto en mi cumpleaños, si es que se acordaban. Pero ¿saben qué? Todo eso me hizo más fuerte. Cada logro ignorado, cada competencia en la que no estuvieron, cada vez que la eligieron a ella sobre mí, todo alimentó mi fuego. Convertí esa ira en músculos en el gimnasio, en concentración en el trabajo, en ganas de triunfar a pesar de ellos, no gracias a ellos. Para cuando todo se jodió con mi salud, ya estaba haciendo press de banca con 140 kilogramos para repeticiones. Levantando 225 kilos en peso muerto y dirigiendo cuadrillas que terminaban proyectos antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Ahí estaba yo, con 28 años, arrasando en el trabajo, batiendo nuevos récords personales en el gimnasio cada mes y finalmente sintiendo que tenía mi vida en orden. Había llegado a ser supervisor de obra en una de las compañías de construcción más grandes de la zona. Tenía mi propio apartamento, nada lujoso, pero era mío. Incluso estaba pensando en quizás abrir mi propio negocio en el futuro. Pero entonces la vida decidió recordarme que sabe dar golpes muy duros. Todo empezó con un dolor raro en el pecho. No era acidez ni una distensión muscular, era algo diferente. Al principio lo ignoré. Cuando trabajas en construcción el tiempo suficiente, los dolores y molestias se vuelven ruido de fondo. Además, yo era el típico cabeza dura que pensaba que ser fuerte significaba ignorar cuando tu cuerpo te está diciendo que algo va mal. Jodidamente estúpido al verlo en retrospectiva. El verdadero aviso llegó durante una sesión de peso muerto. Estaba intentando superar mi récord personal, 238 kilos. Todo se sentía bien durante el calentamiento, pero en cuanto empecé a levantar ese peso, sentí como si alguien me hubiera envuelto el pecho con una banda de acero y la apretara con cada respiración. Tuve que soltar la barra. Yo, el tipo que una vez terminó un combate de lucha con el hombro dislocado, tuve que dejar caer el peso y sentarme porque simplemente no podía respirar. Mi amigo Mark, del equipo de trabajo, el mismo que me enseñó todo lo que sé sobre el concreto, prácticamente me arrastró al hospital contra mi voluntad. Pensé que solo sería un músculo tirado o quizá un nervio pinzado. Pero no. Después de lo que parecieron millones de pruebas y escaneos, el médico entró con esa expresión en la cara, esa donde intentan mantenerse profesionales pero sabes que están a punto de soltarte una bomba. Resulta que tenía un tumor presionando mi pulmón. Y no del tipo que simplemente pueden cortar y ya. Estamos hablando de una cirugía mayor seguida de tratamientos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Ese tipo de noticia que te hace darte cuenta de que todas esas horas en el gimnasio, toda esa proteína y creatina no valen una mierda cuando tu propio cuerpo decide traicionarte. Pero aquí viene lo peor, el costo. ¿Recuerdan que mencioné que me iba bien en el trabajo? Sí. Bueno, las empresas de construcción no son precisamente conocidas por sus excelentes paquetes de beneficios. No tenía seguro médico y, siendo el joven idiota e invencible que era, nunca me molesté en conseguir un seguro privado. ¿Para qué gastar dinero en eso cuando podía comprar más suplementos y equipo de levantamiento, verdad? Dios, qué jodidamente estúpido fui. Las cifras que me dio el hospital bien podrían haber estado en billetes de Monopoly. Solo la cirugía costaba más de lo que ganaba en 2 años, y eso sin contar los tratamientos, los medicamentos con nombres que ni siquiera podía pronunciar, el cuidado postoperatorio. Estamos hablando de suficiente dinero como para comprar una casa en algunos estados, y lo querían por adelantado. O al menos, prueba de que podía pagarlo. Y bienvenido al sistema de salud estadounidense, ¿verdad? Intenté todo lo que se me ocurrió. Primero, llamé a todas las compañías de seguros,
pero en aquel entonces las condiciones preexistentes eran un gran problema. Busqué ensayos médicos, pero ninguno aceptaba nuevos pacientes. Incluso revisé esas páginas de turismo médico para tratarme en México o India, pero el médico descartó esa idea de inmediato. Dijo que necesitaba empezar el tratamiento inmediatamente. Mi equipo de trabajo, esos tipos fueron increíbles. Mark abrió una campaña en GoFundMe de inmediato. Los otros ofrecieron donar días de vacaciones, días por enfermedad, lo que pudieran. Incluso el viejo gruñón que me había estado molestando desde el primer día con que yo era demasiado bonito para la construcción porque usaba protector solar, que se joda el cáncer de piel. Vino con un sobrelleno de dinero que había estado ahorrando para comprarse una Harley. Pero no era suficiente, ni de cerca. Las cifras eran demasiado grandes, estábamos hablando de 6 cifras, y el tiempo no estaba de mi lado. Cada día que pasaba, esa cosa en mi pecho crecía, haciendo que respirar fuera más difícil, que trabajar fuera más difícil, que simplemente pasar el día sin sentir que me estaba ahogando en tierra firme fuera una tortura. Perdí 7 kilos en el primer mes solo por el estrés y porque no podía comer bien. Tuve que reducir mis horas en el trabajo porque ya no podía con el esfuerzo físico. Cada respiración era como tratar de aspirar aire a través de una pajilla de café. Las noches eran lo peor. Acostado en la oscuridad, sintiendo esa cosa dentro de mí, preguntándome si cada respiración sería la última, si mi pulmón simplemente colapsaría en cualquier momento. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Después de años siendo el independiente, el que nunca pedía ayuda, el que construyó todo desde cero, tuve que tragarme mi orgullo y pedir ayuda a mis padres. No eran millonarios, pero tenían ahorros, buen crédito, una casa pagada. Y además, eran mis jodidos padres, las personas que se supone que deben respaldarte cuando todo se va a la mierda. Era un martes por la tarde cuando fui a su casa. Lo recuerdo claramente, porque esa misma mañana había recibido mis últimos resultados y el médico estaba insistiendo en que programara la cirugía de inmediato. El dolor en el pecho era peor, hasta el punto de que tenía que hacer pausas al subir un solo tramo de escaleras. Su casa seguía exactamente igual que siempre. Los precios de las propiedades en su vecindario se habían duplicado desde que la compraron, solo en Equidad estaban sentados sobre al menos $500,000. Me senté en la silla frente a ellos, tratando de ignorar cómo mi pecho se sentía como si estuviera atrapado en un tornillo de banco. Empecé a explicarles todo, el diagnóstico, el tiempo que me quedaba, los costos. Les mostré toda la documentación del hospital, los planes de tratamiento, todo. Incluso tenía una carta de mi médico explicando lo urgente que era. Me temblaban las manos todo el tiempo, pero no por la enfermedad, sino porque era lo más difícil que había hecho en mi vida. Les pedí ayuda. ¿Y saben qué hicieron? Mientras les explicaba todo, mi mamá seguía mirando su teléfono como si estuviera esperando una llamada más importante. Mi papá simplemente se quedó sentado con los brazos cruzados, con la misma expresión que solía poner cuando le hablaba de mis combates de lucha, como si estuviera soportando una venta molesta que no le interesaba. Cuando finalmente terminé de hablar, hubo un largo silencio. De esos que te ponen la piel de gallina. Luego hicieron lo que siempre hacían, esa mirada entre ellos como si estuvieran teniendo una conversación entera sin decir una sola palabra, hasta que finalmente mi papá carraspeó y soltó la bomba. No podemos ayudarte con eso, Jack. Ya hemos comprometido nuestros ahorros para la boda de Emma. Al principio pensé que había escuchado mal, como si el tumor se hubiera extendido a mi cerebro o algo así. Pero no, él solo se quedó ahí, mirándome como si me estuviera diciendo que no podía prestarme $2 para gasolina. La boda, recuerdo que mi voz se quebró, no por emoción, sino por pura incredulidad. ¿Están eligiendo una fiesta en lugar de mi vida? Entonces mamá intervino, con su tono suave y calmado, como si le estuviera explicando algo a un niño. No es solo una fiesta, Jack. Este es el día especial de Emma. Ya hemos pagado depósitos no reembolsables. Solo el lugar costó $30,000. $30,000 por un salón mientras yo estaba sentado ahí, literalmente muriendo, necesitando una cirugía que podía salvarme la vida,
y ellos preocupados por la boda de su querida Emma. Perfecta para Instagram. Puedo morir sin esta cirugía, dije despacio, asegurándome de que entendieran exactamente lo que estaban haciendo. No les estoy pidiendo ayuda para comprar un coche o empezar un negocio. Esto es cuestión de vida o muerte. Mi papá tuvo el descaro de encogerse de hombros, como si estuviera desestimando a un mesero que le trajo el aperitivo equivocado. Siempre has sido ingenioso, Jack. Encontrarás la manera. Este es el momento de Emma, no podemos fallarle. Fue en ese momento cuando todo encajó. Todos esos años siendo el hijo olvidado, todos esos eventos que se perdieron, todas las veces que la eligieron a ella en lugar de a mí. No era porque estuvieran ocupados o distraídos. Era porque realmente valoraban más su felicidad que mi vida. Su hijo podía literalmente morir y ellos estaban más preocupados porque su hija tuviera las fotos de boda perfectas. Me levanté para irme, con las piernas apenas sosteniéndome, y mi mamá todavía tuvo la audacia de decir, no seas dramático, Jack. Seguro que hay algún plan de pagos que puedes hacer con el hospital. ¿Plan de pagos? Como si estuviera comprando un maldito lavavajillas o algo así. Lo último que recuerdo antes de salir fue mirar esa pared llena de fotos de Emma, todas esas sonrisas, todo ese dinero gastado para asegurarse de que su hija tuviera todo perfecto. Y ahí estaba yo, su hijo, saliendo de su casa sabiendo que valía menos para ellos que una fiesta. Esa fue la última vez que hablé con ellos en casi 5 años. Los meses siguientes, después de que mis padres eligieran una boda en lugar de la vida de su hijo, fueron un infierno. Y no hablo en sentido figurado, sino un infierno real, físico, del tipo en el que te acuestas sin saber si despertarás al día siguiente. Pero hay algo curioso sobre tocar fondo. Cuando llegas ahí, ya no tienes nada que perder. Y a veces, eso es justo lo que necesitas para descubrir quién eres realmente. Lo primero que hice después de salir de su casa fue ir directamente al trabajo. Ya era de noche, pero sabía que Mark aún estaría ahí terminando papeleo. Ese tipo ha dirigido el turno nocturno durante 15 años. Lo encontré en la oficina de la obra, haciéndolo de siempre, maldiciendo a las hojas de cálculo de Excel y bebiendo café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura de una pared. Le conté todo. No voy a mentir, me quebré a mitad de la historia. Ahí estaba yo, un tipo de 1.88 metros, 99 kilos, bueno, más como 86 en ese momento, llorando como un niño en un remolque de construcción. ¿Saben qué hizo Mark? No dijo ni una palabra. Solo se levantó, cerró la puerta con llave, tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Para la medianoche, ya teníamos un plan. No uno bueno, pero cuando te estás ahogando, no te quejas de la cuerda. Las siguientes semanas fueron un torbellino de negociaciones con el hospital, solicitudes de préstamos y tomar todos los turnos extras que mi cuerpo pudiera soportar. Mi equipo, mi verdadera familia, hizo cosas por mí que todavía hoy no puedo recordar sin que se me haga un nudo en la garganta. Estos tipos, la mayoría viviendo de cheque en cheque, de alguna manera lograron juntar casi 5,000 pesos para mi tratamiento. Miguel, nuestro maestro carpintero, que enviaba la mitad de su sueldo a su familia en México, me dio un sobre con 2,000 en efectivo. Mis hijos pueden esperar otro año para su PlayStation, dijo. Big Pete, al que todos creían solo un bruto especialista en concreto, resultó ser un genio organizando eventos benéficos. Convenció al gimnasio local para organizar una competencia de press de banca, consiguió que negocios donaran premios y recaudó otros $8,000 en un fin de semana. Pero aún no era suficiente, ni de cerca. Solo la cirugía costaba más de $80,000, y eso sin contar todos los otros tratamientos. Así que hice lo que tenía que hacer. Vendí mi camioneta, la que había pasado 2 años restaurando los fines de semana. Vendí mi PC gamer personalizada. Vendí cada pieza de equipo de gimnasio que tenía. Incluso vendí el reloj de mi abuelo, lo único que me dejó. Esa fue la venta que más me dolió. Mientras tanto, seguía tratando de trabajar lo más posible, aunque en ese punto apenas podía aguantar un turno de 4 horas sin sentir que estaba respirando a través de una pajilla. El tumor seguía creciendo,
presionando cada vez más contra mi pulmón. Cada respiro era como tratar de inflar un globo dentro de una caja que era demasiado pequeña. Perdí otros 7 kilos. Mis botas de trabajo dejaron de quedarme porque mis pies se hinchaban por la retención de líquidos. Pero lo peor fue ver las publicaciones sobre los preparativos de la boda de Emma en las redes sociales. Mis padres no paraban de subir actualizaciones sobre la elección del lugar, las degustaciones de comida, los arreglos florales, las pruebas de vestido. Cada publicación era como un puñal en el estómago. Solo el presupuesto para las flores podría haber cubierto una de mis sesiones de quimioterapia. El vestido de diseñador que le compraron probablemente costó lo suficiente como para pagar mi primer tratamiento. Luego llegaron las invitaciones de boda. Bueno, no para mí, obviamente. Me enteré por un primo que aún me hablaba. Al parecer, eran unas tarjetas elaboradas con lámina de oro y caligrafía personalizada. Costaban como 15 pesos cada una y habían pedido 200. Hagan las cuentas, $3,000 en maldito papel que la mayoría de la gente tiraría a la basura, mientras su hijo trabajaba turnos de seguridad en un almacén entre su trabajo regular, apenas pudiendo respirar. Pero aquí es donde la historia da un giro que quizás no esperaban. ¿Recuerdan el GoFundMe que Mark abrió? Llamó la atención de uno de nuestros proveedores, una gran empresa de materiales de construcción comercial. Su CEO había perdido a su hermano por el mismo tipo de cáncer que yo tenía. Una mañana, el tipo me llamó personalmente. Dijo que quería ayudar. Lo siguiente que supe fue que estaban ofreciendo cubrir el 40% de mis costos médicos a través de su fundación caritativa corporativa. Ese fue el respiro que necesitaba. Entre eso, los préstamos que había solicitado, todo lo que había vendido y lo que el equipo había recaudado, finalmente tenía suficiente para programar la cirugía. Tuve que vaciar mi fondo de retiro, exprimir 3 tarjetas de crédito al máximo y aceptar un plan de pagos que me llevaría años al dar, pero iba a vivir. La cirugía se programó para 3 días antes de la boda de Emma. No es que a ellos les importara o lo supieran, estaban demasiado ocupados con las últimas pruebas del vestido y las cenas de ensayo. Entré a la sala de operaciones solo. Bueno, no realmente solo. Mark se tomó el día libre para llevarme. La esposa de Miguel me preparó un paquete de comida con tamales caseros para después de la cirugía. Big Pete organizó al equipo para cubrir todos mis turnos durante el siguiente mes. ¿Quieren saber qué es una verdadera familia? No son las personas con las que compartes ADN. Son los tipos que trabajan horas extras para que puedas pagar el alquiler mientras te recuperas. Es el carpintero de manos ásperas que se sienta en la sala de espera de un hospital durante 12 horas seguidas solo para que no despierte solo. Es el equipo que pasa un casco recolectando dólares y centavos porque cada pequeña ayuda cuenta. Sobreviví a la cirugía. Pasé 2 semanas en el hospital, otro mes recuperándome en casa. El equipo se turnaba para traerme comida, para ayudarme con las tareas básicas que no podía hacer mientras sanaba. Ni una sola vez mi teléfono sonó con una llamada de mis padres o de Emma. Seguramente estaban demasiado ocupados publicando fotos de la boda en Instagram. La recuperación fue una tortura. Cualquiera que haya pasado por una cirugía mayor sabe de lo que hablo. Esa sensación de que incluso respirar se siente como aprender una nueva habilidad. Pero hay algo sobre tocar fondo. Una vez que empiezas a subir, te das cuenta de lo fuerte que realmente eres. Y vaya que subí. Los primeros meses fueron duros. Perdí casi toda mi masa muscular. No podía levantar más de un cartón de leche sin sentir que mi pecho iba a explotar. Pero saben que, cada mañana que despertaba respirando era un dedo medio para las personas que me habían dado por muerto. Empecé poco a poco, primero caminando hasta el buzón, luego alrededor de la cuadra, después algo de cardio. Me reconstruí paso a paso, con dolor, pero con determinación. Mark y el equipo me mantuvieron en tareas ligeras, principalmente supervisión y papeleo. No era mucho, pero me mantenía en el juego. Empecé a aprender sobre el lado empresarial de la construcción, contratos, licitaciones, gestión de proyectos. Resulta que cuando ya no puedes levantar cosas pesadas, tu cerebro empieza a trabajar el doble. ¿Quién lo hubiera pensado?
Aproximadamente un año después de la cirugía, recibí una llamada inesperada del CEO que había ayudado con mis cuentas médicas. El tipo quería reunirse para tomar un café. Pensé que solo quería asegurarse de que su inversión no se había perdido, que no me había muerto o algo así. Pero no. Resulta que había estado observando cómo manejé todo, la recuperación, el trabajo, la gestión del equipo. Me ofreció un puesto como gerente de proyectos en su división comercial. Mejor sueldo, beneficios completos, jodidamente al fin. Y lo más importante, una oportunidad para aprender cómo juegan los grandes. Tomé esa oportunidad y corrí con ella como si me estuvieran persiguiendo. Pasé los siguientes años absorbiendo todo lo que pude sobre la construcción comercial. Noches, fines de semana, no importaba. Mientras Emma publicaba sobre su vida suburbana perfecta y mis padres presumían su membresía en el club de campo, yo estaba construyendo algo real. Empecé con cosas pequeñas, tomé los proyectos que nadie más quería, esos donde los márgenes son ajustados y tienes que ser creativo. Aprendí todos los trucos para maximizar la eficiencia sin comprometer la calidad. Mis equipos me adoraban porque yo había estado en sus zapatos, sabía lo que era partirse el lomo bajo 40 grados por un salario de mierda. Para el tercer año, ya estaba manejando proyectos de varios millones de dólares. ¿Recuerdan ese tumor que casi me mató? Usé esa experiencia para especializarme en construcción de instalaciones médicas. Resulta que a los hospitales les encanta trabajar con alguien que entiende su mundo desde ambos lados. Empecé a hacer conexiones, a construir relaciones, del tipo de networking que no puedes fingir porque surge de experiencias compartidas. Entonces conseguí el proyecto que lo cambió todo, la renovación de un centro médico de 50 millones de dólares, el trabajo más grande que había gestionado. Pasé 6 meses planeando hasta el más mínimo detalle. El proyecto fue un éxito rotundo, terminamos antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Aparecí en algunas revistas del sector, gané algunos premios. De repente, ya no era solo un tipo de construcción, ahora era una voz innovadora en el diseño de instalaciones médicas o alguna mierda así. Empecé a recibir llamadas de otros sistemas de salud que querían trabajar con nosotros. Mientras tanto, mi vida personal también mejoró. Conocí a Sara en una conferencia de proveedores. Ella dirige una empresa de contrataciones eléctricas comerciales. La primera mujer que conocí que podía hablar sobre cálculos de carga estructural y aún así hacerme reír tanto que me doliera el pecho, esta vez de una buena manera. Nos casamos el año pasado, una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y mi verdadera familia, el equipo. Todo iba genial. Entonces, hace unos 6 meses, empecé a escuchar rumores en la industria. ¿Recuerdan ese exclusivo club de campo del que mis padres estaban tan orgullosos de ser miembros? Resulta que mi padre se metió en algún esquema de inversión inmobiliaria con otros socios del club. Ya saben, de esos que prometen rendimientos enormes con riesgo mínimo, toda esa basura. Solo que esta vez no era solo la cuota de membresía lo que habían invertido. Habían hipotecado su casa, vaciado sus cuentas de jubilación, todo. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando empezaron a vender sus lujos. De repente, la apreciada membresía de golf de mi padre desaparecida, el lujoso SUV nuevo de mi madre cambiado por un Honda usado. Sus lugares habituales en todas las galas benéficas y eventos sociales misteriosamente vacíos. Pero la verdadera mierda golpeó el ventilador el mes pasado. Recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesté, estaba en medio de la revisión de ofertas para un nuevo proyecto. Ojalá lo hubiera dejado ir al buzón de voz. Era la voz de mi madre, sonando pequeña y desesperada de una manera en la que nunca la había escuchado antes. Jack, necesitamos hablar. Es importante. Esa llamada telefónica de mi madre, resulta que su pequeño problema financiero era más bien como el Titanic después de chocar con el iceberg. El esquema de inversión en el que mi padre se metió no solo era malo, era catastróficamente, criminalmente malo. Tan malo que el FBI estaba investigando todo. Habían hundido todo lo que tenían en ello, sus ahorros de jubilación, el capital de su casa, incluso pidieron préstamos adicionales poniendo la casa como garantía. Todo desaparecido.
Pero aquí es donde se pone interesante. Adivinen cuál fue su primer movimiento. No fue llamar a su preciosa Emma. No, no llamaron a su hija dorada, su hija perfecta, la misma por la que me habían dejado morir. No, me llamaron a mí, el olvidado, el que dejaron pudriéndose cuando más los necesitaba. ¿Por qué? Porque Emma ya los había rechazado. Y no solo un no cualquiera, sino un no rotundo. Verán, aproximadamente una semana antes de que me llamaran, se aparecieron en la mansión de Emma en su exclusiva comunidad cerrada. La misma casa que mis padres le ayudaron a comprar con un enorme pago inicial, mientras yo todavía seguía pagando mis facturas médicas, por cierto. Llegaron con maletas, pensando que simplemente podrían mudarse con su hija querida hasta que todo se arreglara. ¿Quieren saber qué hizo su princesita perfecta? Hizo que su esposo les abriera la puerta. Este tipo, este abogado corporativo que había pasado los últimos 5 años besándoles el trasero en cada reunión familiar, los miró directamente a los ojos y dijo: no podemos arriesgarnos a que sus problemas financieros afecten el futuro de nuestros hijos. Y luego les entregó una tarjeta de presentación de un abogado especializado en bancarrotas y les cerró la puerta en la cara mientras Emma los observaba desde la ventana. La misma hija en la que habían gastado cientos de miles de dólares, colegio privado, clases de baile, universidad, esa ridícula boda. Ni siquiera les ofreció dormir en su sofá. Los mismos padres que habían elegido su boda por encima de la vida de su hijo, ahora estaban parados en su puerta sin tener a dónde ir, y ella los trató como si fueran vendedores ambulantes. Mi madre me contó todo esto entre lágrimas cuando finalmente rompió en llanto y me llamó. No porque se sintiera mal por lo que me hicieron. No, solo porque estaba desesperada. Llevaban 3 meses sin pagar la hipoteca. El banco había iniciado el proceso de ejecución. El preciado Mercedes de mi padre ya había sido embargado. Todos sus amigos del club de campo de repente dejaron de responder sus llamadas. No sabemos qué hacer, Jack, sollozaba en el teléfono. Hemos intentado todo, necesitamos ayuda. Me senté en mi oficina, en mi hermosa oficina de esquina con vista a la ciudad, escuchándola llorar. La misma mujer que se quedó con la cara de piedra cuando le dije que podía morir sin la cirugía, ahora estaba derrumbándose porque podía perder su casa. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, manteniendo mi voz neutral, profesional, como si estuviera hablando con un subcontratista que había arruinado una oferta. $50,000, susurró. Solo para ponernos al día con la hipoteca y detener la ejecución. Podemos arreglar el resto después. $50,000. La misma cantidad que gastaron en el fotógrafo y videógrafo de la boda de Emma. Recuerdo ver las fotos. Contrataron a algún famoso fotógrafo de Instagram que usualmente hacía bodas de celebridades. También contrataron un equipo de videógrafos para un material realmente artístico. ¿Y qué dice Emma sobre todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hubo una larga pausa. Dice que están invirtiendo en el futuro de sus hijos, que no pueden arriesgar su estabilidad financiera. Pero Jack, somos tus padres, te criamos nosotros. La corté. ¿Cómo cuando me criaron cuando necesitaba cirugía? ¿Cuándo literalmente estaba luchando por mi vida? Eso fue diferente, espetó ella, de repente la rabia reemplazando las lágrimas. Era una emergencia, teníamos compromisos. Una emergencia, sentí como mi voz se elevaba. Pude haber muerto, mamá, realmente muerto. Pero ustedes tenían compromisos con la boda de Emma y ahora me están llamando porque ella no los ayudará. Fue entonces cuando mi padre tomó el teléfono, todavía intentando sonar autoritario, como si aún tuviera algún poder en esta situación. Ahora escucha, hijo, lo pasado es pasado. Necesitamos pensar en el futuro, en la familia. ¿Familia? Otra vez esa palabra. La misma que usaban cuando necesitaban algo, pero que convenientemente olvidaban cuando el que necesitaba ayuda era yo. Dime algo, papá, dije, recostándome en mi silla. Cuando Emma los rechazó, cuando su esposo les entregó la tarjeta de ese abogado de bancarrotas, ¿dolió? ¿Se sintió como si alguien les arrancara el corazón? ¿Como si la persona a la que le habían dado todo simplemente no se preocupara por si vivían o morían?
El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. La mañana después de esa llamada con mis padres, tenía mucho en qué pensar. Pasé unas horas en mi gimnasio en casa, el que Sara y yo habíamos construido en el sótano. No realmente entrenando, solo sentado en el banco de pesas, mirándome en el espejo, observando la cicatriz en mi pecho de la cirugía por la que tuve que luchar solo. Al día siguiente, recibí una llamada del banco que manejaba la hipoteca de mis padres. Resulta que todavía estaba registrado como su contacto de emergencia. Emma había exigido que la eliminaran de todos sus documentos financieros meses atrás. El representante del banco fue muy profesional, explicándome que estaban preparando los procedimientos de ejecución hipotecaria y preguntó si estaba en posición de ayudar a resolver la situación. Le dije que le respondería después, primero tenía que pensar. Ese sábado fui al sitio de construcción donde había comenzado como obrero. El mismo lugar donde Mark y el equipo me habían salvado la vida. El lugar era diferente ahora. Estábamos terminando ese proyecto del centro médico de $50 millones, mi proyecto. De pie bajo el sol de la mañana, mirando ese enorme edificio que existía porque yo había revivido. Tomé mi decisión. Llamé a mis padres y les dije que me encontraran en la obra. Les pedí que estuvieran ahí a las 7 en punto, cuando llegara el turno de día. Aparecieron, luciendo como el infierno. ¿Por qué estamos aquí, Jack?, preguntó mi madre, tratando de sonar firme pero con la voz temblorosa. Se veían completamente fuera de lugar con su ropa de lujo informal, rodeados de hombres y mujeres con equipo de trabajo, gente que realmente estaba creando algo. Me giré para mirarlos. ¿Ven este edificio? Todo este centro médico existe porque sobreviví. No gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. Cada persona que recibe tratamiento aquí, cada vida que se salva en este edificio, es porque logré salir adelante sin su ayuda. Mi padre intentó decir algo, pero lo interrumpí. Los traje aquí porque quiero que entiendan algo. Hace 5 años me senté en su sala y les rogué ayuda. Necesitaba $80,000 para una cirugía que salvaría mi vida. Eligieron la boda de Emma en su lugar, una fiesta que costó más de lo que yo necesitaba para seguir vivo. Hemos pedido perdón por eso, interrumpió mi madre con la voz pequeña. Estábamos equivocados, lo sabemos ahora. No, dije con dureza. No están arrepentidos de lo que hicieron. Están arrepentidos porque ahora necesitan algo de mí. Es diferente. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Necesitan $50,000 para salvar su casa. Es menos de lo que gastaron en las flores de la boda de Emma, la hija que ni siquiera les deja dormir en su sofá. ¿Nos vas a ayudar o no?, preguntó mi padre con un destello de su antigua arrogancia. Lo miré por un largo momento, luego me giré hacia el equipo. Hey Mark, ¿recuerdas cuando necesitaba la cirugía, cuando todos aquí juntaron dinero para ayudarme a sobrevivir? Mark se acercó, limpiándose las manos en su chaleco. Claro, jefe, todavía tengo el casco que usamos para recoger las donaciones. Me giré hacia mis padres. Estos hombres que ganan una fracción de lo que ustedes ganaban, que tienen sus propias familias que mantener, dieron todo lo que pudieron para ayudarme a vivir. Ellos me mostraron lo que significa la verdadera familia. Y entonces hice algo que se sintió como levantar 1000 kilos de mi pecho. Sonreí. La respuesta es no. No les daré ni un centavo, ni para la casa, ni para nada, nunca. Mi madre empezó a llorar. El rostro de mi padre se puso rojo. Somos tus padres, no puedes simplemente. Si puedo, lo interrumpí, y lo estoy haciendo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Emma? Ninguna. Son exactamente iguales. Solo se preocupan por las personas cuando les son útiles, y en el momento en que alguien necesita algo de ustedes, lo desechan. Señalé el centro médico que se elevaba detrás de mí. Yo construí algo real aquí, algo que ayuda a las personas. Mientras ustedes hacían fiestas y jugaban golf, yo estaba creando algo que realmente importa. Y lo hice sin ustedes. A donde se supone que iremos, sollozó mi madre. Nos quedaremos sin hogar. Me encogí de hombros. Ya encontrarán la manera, son ingeniosos,
¿no fue eso lo que me dijeron cuando yo estaba muriendo? Empecé a alejarme, pero me detuve y me giré una última vez. Oh, y papá, ¿recuerdas lo que dijiste sobre que la familia ayuda a la familia? Tenías razón. La familia sí ayuda a la familia, pero ustedes ya no son mi familia. Los dejé ahí de pie en el polvo de mi obra, rodeados de los hombres y mujeres que me habían mostrado lo que realmente significa la familia. Subí a mi oficina y los observé por la ventana mientras se subían a su viejo Honda y se alejaban. Eso fue hace 2 meses. La semana pasada perdieron la casa. Emma sigue sin contestarles las llamadas. La última vez que supe de ellos, estaban viviendo en un motel de estadía extendida, tratando de averiguar qué hacer. Sus amigos del club de campo han desaparecido. Su hija dorada no quiere saber nada de ellos. Y yo, acabo de firmar un contrato para otro proyecto de centro médico, más grande que el anterior. El equipo sigue conmigo, cada uno de ellos. Sara está embarazada de nuestro primer hijo. La vida es buena. A veces el karma se toma su tiempo, pero cuando finalmente llega, se asegura de hacer bien su trabajo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo video.